¿Se ve la presentación en pantalla completa? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues yo creo que todos estaremos de acuerdo que estamos ante una situación, ante una crisis asimétrica. Y cuando digo una crisis asimétrica, me refiero a nivel de regiones. No es lo mismo cómo se está viviendo en Asia que en Europa. En Europa cada país tiene su propia realidad, incluso pues en España cada comunidad autónoma también está en una situación distinta. No es lo mismo cómo se está viviendo en América Latina y en cada país también tiene su realidad. Pero también es una crisis asimétrica a nivel de industrias, a nivel de sectores. No es lo mismo la industria farmacéutica que la industria del turismo, que la industria aseguradora, etc. Luego voy a dar una serie de generalidades que después intentaré personalizar algunas para nuestro sector. También seguro que todos habéis escuchado de que una crisis puede tener forma de V, forma de U, de L, de W, incluso al inicio de la pandemia se dijo de que esta crisis podía tener como una forma parecida al logo de Nike, en el sentido de que la caída había sido muy repentina, después la salida también sería algo más paulatina, pero bastante rápida. Últimamente, lo que más se dice es que esta crisis podría tener forma de K, en el sentido de que van a haber sectores, industrias que van a tener una rápida salida y un rápido crecimiento, pero que también va a haber otro tipo de industria, sector que le va a costar muchísimo más. Pero al final, yo lo que digo es que lo que estamos viviendo es lo que nos podemos encontrar cuando entramos en cualquier edificio, en el sentido de que la economía que bajó en ascensor, es decir, la economía se desplomó muy bruscamente y muy rápidamente y en cambio se va a tener que recuperar subiendo por la escalera. Es decir, la recuperación va a ser más lenta y nos va a costar más esfuerzo. Pero al final todas las organizaciones van a pasar por estas tres grandes fases. Una fase de crisis-depresión, una fase de estabilización y una fase de recuperación. Y lo que va a cambiar va a ser la duración de estas fases. Incluso hoy ya nos podríamos encontrar empresas, de alguna manera, en cada una de estas fases. También una sensación que podemos tener es que hemos caído en un agujero, en un pozo negro muy profundo y a veces nos cuesta ver la salida. Pero no tenemos que tener ningún tipo de duda que de esta situación, de este pozo, vamos a salir. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas y dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y dos de ellas caen en un agujero. Y una vez que han caído en el agujero, empiezan a saltar para intentar salir, pero no pueden. Y las ranas que están arriba les animan a que lo siguen intentando y no pueden. Finalmente, las ranas que están arriba les dicen, oye, no lo intentéis más, no lo vais a conseguir, resignaros a morir. Pero las dos ranas lo siguen intentando. Finalmente, una de las ranas que está abajo hace caso a las que están arriba, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra lo sigue intentando y finalmente consigue salir. Y cuando consigue salir, las ranas que están arriba le dicen, oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando nosotras te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto, lo que quiero decir es que realmente tenemos que ser conscientes de la criticidad de la situación, pero bajo ningún concepto podemos caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Bajo ningún concepto, porque todos sabemos que el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis, y es lo que no nos podemos permitir. Al final, una persona y una organización va a tener que decidir si se retroalimenta en un círculo de pesimismo y negatividad o nos retroalimentamos en un círculo de optimismo y positividad. Si yo me retroalimento en un círculo de pesimismo y negatividad, el fracaso lo tengo asegurado. Si yo me retroalimento en un círculo de optimismo y positividad, no tengo garantizado el éxito, pero tengo muchas más posibilidades de tener éxito. La actitud, al final, es lo que suele marcar las diferencias. También otra de las frases que escuchamos, que leemos, es que la economía ha entrado en coma. Pero de este coma, por supuesto que vamos también a despertar y vamos a salir. Y como es normal, cuando salgamos de esta situación, es normal que salgamos con falta de confianza, inseguros, desconcertados, perplejos y temerosos.
Es normal. ¿Por qué? Porque esta situación realmente nos está dejando cicatrices, heridas muy profundas. Pero independientemente que de esta situación que estamos padeciendo salgamos así, también deberíamos salir serenos. Hemos tenido muchísimo tiempo para pensar, para reflexionar, entrenados, hemos tenido muchísimo tiempo para capacitarnos y sobre todo con un plan de acción. Yo lo que estoy proponiendo desde el inicio de la pandemia es que, bajo mi criterio, las empresas tienen que tener dos planes de acción en paralelo. Un plan de acción que llamé de choque, con un enfoque en su momento 2020-2021. Este plan de shock, de alguna manera, deberíamos necesitar mucha microgestión, mucha lupa y mucho microscopio. Pero creo que es imprescindible en paralelo tener un plan a medio y largo plazo. Si en el plan de shock vamos a necesitar la lupa y el microscopio, en el plan a medio y largo plazo vamos a necesitar los prismáticos y el telescopio. Porque el gran riesgo es que muchas empresas que superen el COVID-19 desaparezcan después del COVID-19. En este momento hay empresas que se están fortaleciendo y empresas que se están debilitando. Luego, a mí me parece absolutamente imprescindible tener estos dos planes de acción en paralelo. Aunque ahora también nos pueda parecer un poco surrealista por la situación que estamos viviendo, antes del COVID-19 yo decía de que el cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero decía que nos faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Yo decía antes del COVID-19 de que estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia, del resto de nuestra vida, pero es que esto va a seguir siendo así. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo va de velocidad, el mundo va de rapidez. Pero si yo os preguntara, oye, ¿cómo definiríamos a una tortuga? ¿Como un animal rápido o lento? Pues posiblemente diríamos que es un animal lento. Pues muy bien, para un caracol, una tortuga sería una velocista. Si yo os preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, posiblemente diríamos rápido. Pues muy bien, para un guepardo, una liebre sería como una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían como tortugas. Con esto lo que os quiero decir es que, de alguna manera, por supuesto, que el mundo va de velocidad y de rapidez. Pero cada industria, cada sector tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo. Nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra otras tortugas y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Pero no intentemos una tortuga convertirlo en guepardo, porque es que no seremos ni tortuga ni guepardo. Pero es que además las competencias entre la tortuga y el guepardo son totalmente distintas, ni mejores ni peores. Si la única competencia importante en los mercados fuera la velocidad, la rapidez, el guepardo sería un animal mucho más competitivo. Pero la tortuga tiene otras competencias distintas que, entre otros pequeños detalles, le permite vivir más de 100 años, cuando un guepardo suele vivir entre 10 y 12 años. Luego, ya una primera reflexión para trabajar en nuestra empresa, en nuestra organización, es identificar cuáles son las capacidades, las competencias claves de nuestra industria, de nuestro sector. Y en esas competencias, capacidades claves, van a ser en las que vamos a tener que ser excelentes. Pero independientemente que acabo de decir que la velocidad es relativa entre industrias y sectores, lo que sí que es cierto es que si lo que está pasando fuera de tu empresa va más rápido que lo que pasa dentro de tu empresa, lo que sí que podremos decir es que nuestro final está cerca. Si lo que pasa fuera va más rápido que lo que pasa dentro, nuestro final estará cerca. Esto significa que si antes del COVID-19 la velocidad, la rapidez ya era una competencia importante, después del COVID-19 absolutamente se convierte en una competencia estratégica y de supervivencia. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente a la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león,
lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león va a correr más que los dos, pero mientras se está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. No es una opción el quedarse quieto, no es una opción esperar que las cosas mejoren, porque el resto del mundo no nos va a esperar. Hasta no hace demasiado tiempo solíamos decir de que el pez grande se come al pez pequeño, y ahora lo que decimos es que el pez rápido se come al pez lento. Yo creo que todos estaremos de acuerdo de que estamos en este momento en el reino de la incertidumbre. Pero cuando hablamos de incertidumbre, cuando hablamos de complejidad, podemos creer que estamos hablando de algo nuevo. Y ya el filósofo Kant, hace muchos años, que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, no es hablar de nada nuevo, siempre ha existido, todas las épocas han sido de cambio. Pero lo que sí que es cierto es que a veces no solemos tener del todo claro lo que son los riesgos de lo que es la incertidumbre. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y estáis en un sector, en un negocio de gestión de riesgos. Yo podría decir que para conducir, para manejar, la lluvia es un riesgo. Y como es un riesgo, existen neumáticos para la lluvia, asfaltos para la lluvia, cursos de conducción para la lluvia, etc. Un riesgo, nosotros somos capaces de identificarlo, lo evaluamos y somos capaces de tomar medidas. Y más o menos estamos acostumbrados. Y repito que además, de alguna manera, estamos en un negocio de gestión de riesgos. Pero en cambio, nos cuesta mucho más gestionar la incertidumbre. Volviendo a nuestro ejemplo, si la lluvia sería un riesgo para conducir, para manejar, la niebla sería incertidumbre. Y generalmente cuando conducimos y manejamos va más despacio, con lluvia o con niebla, nos sentimos mucho más inseguros. Esto significa de que vamos a tener que aprender a tomar decisiones, a gestionar en un entorno de incertidumbre y también de riesgos. Y si esperamos a tener todas las certezas para tomar una decisión, posiblemente cuando la tomemos ya no tendrá sentido porque habrán cambiado los supósitos de partida. Vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. Y de alguna manera esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el mercado, con el entorno, etcétera. Pero posiblemente en este momento estemos viviendo el momento de mayor incertidumbre que habíamos conocido en nuestra vida. Entonces, mi sentido común me dice que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Luego, realmente, si la agilidad, flexibilidad, también ya era una competencia importante antes del COVID-19, después del COVID-19 también se convierte absolutamente en una competencia estratégica y de supervivencia. Con lo que ya tendríamos dos grandes competencias imprescindibles, como sería velocidad barra rapidez y agilidad barra flexibilidad. Y nos quedaría una tercera, por supuesto que hay otras, pero que había sido una de las grandes olvidadas. Y una de las competencias, capacidades olvidadas había sido el de la resiliencia. En el fondo, todos sabéis que la resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. Es decir, es la capacidad que tenemos, de alguna manera, si nos caemos, si tropezamos, de volvernos a levantar. Luego ya tenemos como tres grandes competencias imprescindibles para enfrentarnos a los nuevos escenarios. Ya lo dijo Churchill, si estás atravesando un infierno, sigue caminando. No nos queda otra opción. Hoy también nos preguntamos mucho qué será del día D, y hasta ahora el día D siempre lo habíamos asociado con el desembarco de Normandía. Posiblemente a partir de ahora, cuando hablemos del día D, estaremos hablando del día después del coronavirus. Y por eso yo me pregunto si a partir de ahora hablaremos de AC/DC, y no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, sino a partir de ahora si hablaremos de un antes y un después del coronavirus. ¿Cuáles son los impactos temporales y duraderos? Porque de estos impactos van a aparecer riesgos, van a aparecer amenazas, pero sobre todo van a aparecer oportunidades. Tenemos que pensar que siempre que a lo largo de la historia ha habido una gran crisis, siempre ha habido algunos cambios duraderos.
Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, representó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento de la seguridad en aeropuertos y aviones, y esto vino para quedarse. El primer SARS representó un incremento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, esto vino para quedarse, y el COVID-19 incluso ha hecho que esto tenga un crecimiento exponencial. Por lo que eso, otra reflexión para trabajar en nuestra empresa es identificar cuáles son los impactos temporales y duraderos. Voy a hacer como un resumen, de alguna manera, de algunos impactos que yo creo que han llegado para quedarse. Uno que a mí me parece que voy a dar una pincelada dentro de 5 minutos es que tenemos absolutamente que cambiar la mirada estratégica y vamos a tener que pasar de la proyectiva a la prospectiva. Repito que en 5 minutos voy a dar alguna pincelada. Yo creo que otro impacto que todos estaremos de acuerdo es el teletrabajo. Pero sobre el teletrabajo, yo digo que hasta ahora ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero debe pasar a formar parte de un modelo de gestión. La transformación digital, yo creo que todos estamos de acuerdo que se está produciendo una enorme aceleración. También, de alguna manera, nos hemos dado cuenta, el COVID-19 nos ha hecho ver las vulnerabilidades de nuestras cadenas de valor, y también otro eje que yo creo que ninguna organización hoy puede obviar es absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, y que se convierta absolutamente en un eje estratégico de una enorme magnitud. Vamos a ver, y los conocéis mucho mejor que yo, he intentado simplificar mucho, porque lleváis ya de alguna manera pues 2 días un poco hablando de todo esto, algunos posibles retos del sector. Yo creo que el mundo asegurador va a tener que cambiar su enfoque y convertirse en un agente generador de experiencias más que en un proveedor de servicios en momentos desagradables. Realmente tenemos que cambiar absolutamente. Antes he oído algunas de las ponencias y, por supuesto, de alguna manera hacían muchísimo hincapié en la experiencia del usuario, en la experiencia del cliente, etcétera. Esto significa de que vamos a tener que poner al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. 4 grandes retos, de alguna manera, a los que se enfrenta el sector asegurador. Uno va a ser el incremento de la esperanza de vida, que podríamos hablar muchísimo. Después también todo el impacto de las tecnologías, fundamentalmente de la inteligencia artificial, pero sin de alguna manera minusvalorar otras como todos los temas de tratamiento de imágenes, blockchain, etcétera. Todas las nuevas formas que vamos a tener de comunicarnos con el cliente. Antes me parece que ha sido a Karina, también le oí hablar de la omnicanalidad, etcétera. Y realmente uno de los grandes desafíos enorme es la entrada en el ecosistema asegurador de los intrusos. Algunos ya me habéis escuchado en algunas ocasiones el decir que nuestros competidores más peligrosos en el futuro no van a ser nuestros competidores de hoy, porque contra eso sabemos competir, porque tenemos las mismas competencias y las mismas capacidades. Los competidores más peligrosos en cualquier industria, en cualquier sector, es cuando a nuestra industria lleguen empresas de otras industrias distintas, lo que he llamado los intrusos. Y aquí podríamos hablar en su momento pues de la banca seguros, podemos hablar de las insurtech, podemos hablar de las big tech, pero de alguna manera podemos hablar de cualquier empresa que en el fondo tenga un número elevado de clientes. Cualquier empresa que tenga un número elevado de clientes, yo creo que de alguna manera se van a plantear, y algunas ya lo han hecho, entrar en el sector asegurador. 8 conversaciones de futuro, que yo creo que de alguna manera pues debemos trabajar en nuestra empresa. Sería la comunicación digital. Es decir, también tenemos que tener conversación sobre las diferentes tipologías de productos, cuál es la razón de ser del sector asegurador. Tenemos que generar absolutamente nuevas experiencias del cliente, los diferentes targets a los que nos dijimos, por supuesto todo lo que es la distribución y la contratación y la siniestralidad y el ecosistema tecnológico. Yo creo que son 8 conversaciones que tenemos que abrir tanto a nivel de compañía aseguradora como a nivel de mediación, como a nivel de intermediación. Y para mí una pregunta fundamental
que nos tenemos que hacer es por qué conceptos el cliente va a estar dispuesto a pagar. Porque por muchos de los conceptos que el cliente hoy estamos pagando, no vamos a estar dispuestos a pagar. Esto significa de que vamos a tener que redefinir absolutamente parte de la industria. Otro de los retos que yo creo que todos estaremos de acuerdo es la transformación digital. Y voy a hacer 3 o 4 reflexiones que para mí de sentido común, pero que yo creo que muchas organizaciones no lo acaban de tener claro. Y por eso hay un concepto relativamente nuevo que se ha creado, que es Esonomics, que sería la economía exponencial, la economía digital. Vamos a ver la primera reflexión. Digitalizar el modelo de negocio actual no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Repito, digitalizar el modelo de negocio actual no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Muchas empresas, cuando están hablando de transformación digital, están hablando exclusivamente de digitalizar el modelo de negocio de hoy. Y esto es importante, pero no suficiente. Uno de los grandes retos va a ser crear modelos de negocio digitales. Para mí, la transformación digital no es un proyecto tecnológico, no. Es un proyecto de transformación en mayúsculas en los que vamos a necesitar tecnología. La transformación digital fundamentalmente son proyectos de transformación cultural y por supuesto que la palanca tecnológica va a ser importantísima. Y esto me lleva a decir que hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, es hablar de personas, clientes y colaboradores, la mirada interna y la mirada externa que debe tener la transformación digital. Y también, como es obvio para mí, la transformación digital tiene 2 grandes objetivos. El primer objetivo, como todo lo que hagamos en nuestra empresa, es cómo podemos mejorar la experiencia del cliente dándole más valor. Y el segundo gran objetivo es crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que puede haber temas de eficiencia, de reducción de costes, pero para mí los 2 grandes objetivos es mejorar la experiencia del cliente y crear nuevos modelos de negocio. Con esto lo que quiero decir que si alguna empresa inicia un proyecto de transformación digital pensando exclusivamente en mejoras en la eficiencia y en la reducción de costes, yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. Seguro que todos sabéis, y con esto no os voy a dar ninguna novedad, inmediatamente os voy a dar una novedad, pero esta no, de que se dice, bien se decía, de que estamos en un mundo VUCA. Sabéis perfectamente que este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90 y durante muchísimos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 7 o 8 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y yo me atrevería a decir que desde hace 3 o 4 años es un término coloquial habitual. Sabéis perfectamente de que VUCA son las iniciales, en inglés, de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como el último párrafo que aquí aparece y lo único que hicimos a este mundo es ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero antes del COVID-19 ya habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica del Instituto de Estudios Estratégicos de España y hemos evolucionado el concepto VUCA a un nuevo concepto que voy a compartir ahora con vosotros. Incluso este mes me han publicado un artículo en la revista de Harvard sobre este nuevo concepto. Repito que es la evolución del VUCA y el VUCA se nos convierte en el VIRCAS con 2 cosas al cuadrado. Vamos a ver cada uno de los factores. Repito que es la evolución del VUCA. La V continúa siendo como antes volátil. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en una I del incierto en español. Pero hemos añadido otra I más y por eso la I está al cuadrado, y es la inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo
que pueda tener un impacto significativo a nivel económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta mucho discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A de ambiguo y hemos añadido otra A más. Es aceleración. ¿Qué significa aceleración? Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿A qué me refiero con la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os pongo un pequeño ejemplo. En el foro de Davos de 2019, Xi Jinping, el presidente de China, se convierte en el principal adalid del libre comercio, China. Y el Donald Trump, el que era presidente del país más capitalista del mundo, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Por eso, incluso antes del COVID-19, nos preguntamos si estábamos asistiendo al final de la globalización, como lo habíamos entendido, y el COVID-19 ha puesto encima de todas las mesas de debate, fundamentalmente en empresas industriales, los temas de globalización, deslocalización, localización, etc. En 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó dos cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo, abrió la primera carta y esta primera carta decía: échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema se solucionó. El tema se solucionó. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo: hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía: empieza a escribir dos cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y el valle de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Y aquí ya tenemos, si os acordáis, acaba antes de aparecer como uno de los grandes 5 impactos, la prospectiva estratégica. Yo hace muchos años que me dedico a la prospectiva estratégica, en algunos de mis viajes aquí a Costa Rica y por otros sitios lo había hablado, pero un poco la sensación que yo tenía cuando hablaba de la prospectiva estratégica es que se veía como algo interesante, como algo curioso, pero que las empresas lo veían como algo lejano. El COVID-19 absolutamente ha puesto la prospectiva estratégica como una mirada imprescindible. Todos sabéis de que existen 2 formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. La clásica: yo analizo mucho el presente de mi empresa, analizo mucho el pasado, y aquí hacemos los FODAs, los diagnósticos, etc. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. Aunque nunca hubierais oído hablar de este concepto, a esto le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva es proyectar el presente al futuro. Es como una visión incremental de los mercados. Cuando los mercados más o menos han sido estables y predecibles, y cuando además teníamos tiempo para adaptarnos a los cambios, esta forma de reflexionar más o menos nos había funcionado. ¿Cuál sería? No me atrevería igual a decir la forma correcta, pero como mínimo complementaria. Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco,
Por supuesto que tiene que haber aprendizajes, pero me importa relativamente poco. ¿El presente me importa? Sí, claro, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Daros cuenta de que arriba el futuro simplemente era la proyección del presente. Abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente al futuro. A esto le llamamos la perspectiva estratégica. La perspectiva lo que pretende, en el fondo, ahora lo estoy vulgarizando mucho, simplificando, porque esto nos llevaría absolutamente para toda una sesión, es que pongamos el futuro en la agenda del presente, poner el futuro en la agenda del presente, porque si yo no pienso en el futuro cuando estoy en un proceso de reflexión en mi empresa, todas mis decisiones ¿en qué van a estar basadas? Pues si yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente pensando en el futuro, vamos a cambiar el presente porque en nuestros procesos de decisión estamos incorporando otra variable más, que es la variable del futuro. He intentado aplicar la famosa regla de Pareto del 80-20 para intentar visualizar el futuro de nuestra organización. Y yo lo que digo es que el 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a transformar en el 80% de los ingresos de mañana. El 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a transformar en el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión que dedicar este 20% del tiempo a pensar en el futuro. La perspectiva estratégica está basada en dos conceptos, vamos a decir, universales, estándar, que son impacto y escenarios. Cuando hablamos de impactos, nosotros los hemos agrupado en estos 6 grandes bloques: sociales, demográficos, medioambientales, macroeconómicos, tecnológicos, político-legales y geoestratégicos. Como es obvio, de alguna manera no hay que trabajar con todos, sino que simplemente de la relación de impactos que nosotros tenemos, cada empresa, cada sector debería quedarse con aquellos que sean más relevantes. Lo que decíamos a nivel demográfico, de alguna manera, pues todo lo que es el cambio de la esperanza de vida, a nivel medioambiental, bueno, y habrían otros muchos, el cambio de modelo de hábitos, etcétera, etcétera. A nivel medioambiental, todo lo que tenga que ver con el cambio climático, macroeconómicos, pues de alguna manera, tecnológicos, etcétera. Nosotros utilizamos una serie de matrices que nos permiten a estos impactos ver, valga la redundancia, el impacto que tiene en nuestro modelo de negocio y la facilidad para poder convertirlo en una oportunidad. Y esto nos permite priorizar, etcétera. Cuando hablamos de perspectiva estratégica, bajo ningún concepto pretendemos adivinar el futuro porque es imposible, no pretendemos predecir el futuro porque es imposible, sino lo que pretendemos es visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. Es decir, es imposible predecir, es imposible adivinar, pero sí que podemos predecir, es decir, sí que podemos visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. Y también la perspectiva estratégica lo que nos permite es definir un sistema de alarmas tempranas que con el tiempo suficiente nos avise de alguna manera de cosas que van a pasar o que pueden pasar, y esto nos permita de alguna manera anticiparnos a nuestros competidores, etcétera. Un concepto de la astrofísica que he llevado al mundo pues, de los mercados, de las empresas, son los agujeros negros. Sabéis que los agujeros negros, todo lo que hay alrededor, lo hace desaparecer. ¿Y qué son los agujeros negros en el mundo de las industrias, en el mundo de los sectores? Son aquellos productos, aquellos servicios que todo lo que hay alrededor lo hacen desaparecer. Ejemplo perfecto de agujeros negros, los smartphones. Vamos a ver, si yo os preguntara, oye, ¿cuánto de vosotros se va a comprar en los próximos 6 meses una cámara de fotos? Posiblemente igual una persona podría levantar la mano y decir, sí, yo me voy a comprar, me lo invento, una Nikon AS440 porque me encanta la fotografía, cambiar las lentes, etcétera. Pero excepto esa persona, el resto, con las cámaras que tenemos en el smartphone, tenemos suficiente. Si yo preguntara quién se va a comprar un despertador, podría haber alguien que levantara la mano y dijera, sí, yo me voy a comprar un despertador que existe, que emite aroma de café.
pero excepto ese o esa, con las alarmas que tenemos en el smartphone, tenemos suficiente. ¿Quién se va a comprar una calculadora, un GPS, un mapa, etcétera? Son industrias que desaparecen, muchas de ellas sin poder responder. Siempre van a existir, y lo vamos a ver, las empresas nichos, los especialistas, siempre. Pero si no somos capaces de dar un valor diferencial, vamos a tener que acabar compitiendo en precio. Es decir, al final sabéis que las dos grandes estrategias competitivas, podríamos hacer subestrategias, es diferenciación o precio. Pero también sabéis que una estrategia en precio solo es sostenible en el tiempo para la empresa que tiene los costes más bajos. Y eso significa que no todas las empresas pueden tener una estrategia en precio. Muchos de vosotros, si no habéis comprado, lo habéis visto en vuestra casa, enciclopedias, cámaras de fotos, filmadoras, equipo de música, agendas, despertadores, calculadoras, mapas, etcétera. Pues muy bien, todo esto ahora lo llevamos en un smartphone. Todo esto, fijaros, industrias. Eso significa que a lo largo de la historia no es que han desaparecido empresas que han desaparecido, sino que han desaparecido industrias enteras. Industrias enteras. Además, si pensáis lo que nos había costado comprar todo esto que estáis viendo en la diapositiva, con lo que nos ha costado lo que tenemos en el smartphone, veríais la diferencia que hay. Además, si pensáramos en la cantidad y la tipología de puestos de trabajo para fabricar lo que veis en la pantalla, y la tipología y la cantidad de puestos de trabajo para poder llevar todo esto en un smartphone. Luego eso significa, un poco lo que acabo de decir, es que permanentemente desaparecen industrias enteras. Y al final, o somos diferentes o somos baratos. Si yo dijera, oye, ¿se venden discos de vinilo? Sí, se venden. Y posiblemente la empresa que fabrica discos de vinilo se pueda estar ganando muy bien la vida. Pero si comparamos lo que representa la industria de la venta de discos de vinilo con lo que representa toda la industria musical, veríamos que es una cantidad irrisoria. Pero siempre hay espacio para los especialistas. Algunas reflexiones finales para poder entrar en un turno de preguntas, reflexiones, etcétera. Vamos a ver, de cuando en cuando es necesario cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estaré alejando de mi destino. Eso significa de que la brújula es la estrategia de una empresa. Por eso, cuando a veces hablamos de planeación estratégica, yo lo que digo es que las empresas necesitan menos planeación y más estrategia. La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren y la planeación me va a ayudar a que sea puntual, pero no me sirve de nada que sea puntual si va a la estación equivocada. Y no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia una dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficientes. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. La productividad está muy bien, pero siempre que esté bien enfocada. Nosotros no podemos evitar lo que está pasando. Nosotros no podemos evitar el COVID, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos y el cómo nos enfrentamos. Y por esto, ante las situaciones complicadas y críticas como las que estamos viviendo, que por supuesto no le quiero quitar criticidad, están las empresas que lloran, pero también están las empresas que salen a vender pañuelos a las que lloran. Lo que antes he dicho casi al inicio, la actitud suele acabar marcando las diferencias. Cuando tengáis un día de esos en que penséis, odio mi trabajo, acordaros de lo siguiente. Oye, en el camino de vuelta a casa, para en una farmacia y ve hacia la estantería en la que se encuentran los termómetros. Tienes que comprar un termómetro rectal de la marca Johnson & Johnson. Asegúrate de coger ese modelo y esa marca. Cuando llegues a tu casa, cierra la puerta, desconecta el teléfono para que nadie te moleste. Ponte ropa cómoda, abre el paquete y pon el termómetro sobre tu mesilla de noche. Saca el prospecto y léelo. Encontrarás en letra pequeña la frase: la calidad de cada termómetro rectal
fabricado en Johnson & Johnson ha sido verificada personalmente. Ahora cierra los ojos y repite en voz alta al menos 5 veces. Estoy muy contento de no trabajar en control de calidad de Johnson & Johnson. Y recordar que siempre hay alguien que puede tener un trabajo peor que el vuestro. Pues oye, muchísimas gracias por vuestra atención. De nuevo, disculpas, por los problemas de agenda. Mi agradecimiento a los ponentes que han sido generosos a cambiarme su turno y me pongo ahora absolutamente a vuestra disposición.